Baruch Hashem. Nos ponemos cómodos, vamos al comentario de la Parashat Shavua. Bien, Baruch Hashem. Antes, una pequeña información. Vamos a comenzar con la ayuda de Hashem en el mes de marzo un ciclo de estudios de formación académica desde la letra Aleph en adelante. Es decir, vamos a introducirnos a todo lo que una persona que quiere abrazar la Torá debiese saber desde el momento en que comienza su transitar por la fe, cuando declara que Yeshua es el Mesías de Israel. Es decir, vamos a tener clases para las personas que nunca han hecho Tevilá, que nunca han hecho inmersión en las aguas. Desde ahí en adelante vamos a comenzar a explicar qué significa la salvación, cuál es el plan de Dios para esto. Vamos a hablar respecto del tema de la Tevilá, de la inmersión en las aguas, para que las personas que nunca han bajado a las aguas lo hagan. Esto lo vamos a hacer en el mes de marzo. Luego de eso vamos a hablar sobre el Sidur. Voy a enseñarles a usar el Sidur. Voy a explicar de qué se trata el Sidur. Voy a enseñar lo más fundamental de lo que hacemos, ¿no es cierto? Como para que las personas que están comenzando entiendan y puedan estar en contexto. Voy a hablar del Shabbat, voy a hablar de Kabbalat Shabbat, cómo se recibe el Shabbat. Así que estas clases que vamos a dar, voy a fijar bien el día. Son clases obligatorias para todas las personas que quieren formarse en el Eterno. Sobre todo para las personas que... Yo creo que todos debiesen estar en estas clases, la verdad. Incluso los que llevan años, porque muchas personas llevan años en esto, pero no tienen la formación. ¿Y por qué no la tienen? Porque no estudian. Y ahora es la oportunidad de que alguien les enseñe. Entonces tienen que inscribirse todos, hombres y mujeres. Y aprender desde cero, ¿ok? Desde cero. Vamos a partir en marzo. La idea es partir en marzo y terminar aproximadamente en diciembre, enero, con el curso y luego volver a retomarlo en marzo con un segundo nivel. ¿Ok? Así que ahora, si ustedes alguna vez tuvieron alguna excusa respecto de nunca me han enseñado esto de manera detallada y sistemática, ordenada, ¿no es cierto? Ahora es la oportunidad. Esta es la oportunidad de decir, me van a enseñar desde cero de qué se trata todo esto. Y hoy día vamos a hablar un poco, más o menos, vamos a hablar de esto, porque vamos a tomar esta misma idea, ya que la parashá de esta semana nos da pie para hablar de la importancia de la formación del ser humano, de la formación de la persona, del hombre. ¿Ok? Entonces, estamos estudiando Parashat Shemot. No dijimos la vez anterior, el sábado pasado, Hazak, ¿no es cierto? Que es lo que decimos cada vez que se termina de estudiar un libro de la Torá. Decimos esfuérzate, venid Hasé y sé valiente, sé esforzado, ¿no es cierto? Porque hemos terminado un ciclo de estudio que era el Sefer Bereshit y ahora vamos a comenzar otro libro que es el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, que en realidad no significa éxodo. Shemot no significa éxodo, significa nombres. ¿Por qué se llama Shemot? Porque al principio, en el capítulo 1, se mencionan los nombres, de nuevo, de los hijos de Israel. Y de esto aprende Rashi. Rashi es un comentarista de la Torá, dentro de los comentaristas más famosos y más estudiados está Rashi, y hay obviamente un sinnúmero de otros más comentaristas y rabinos que comentan el texto de la Torá.
La idea de que cuando uno comienza a tener una relación con Dios, uno no solamente mantenga esta relación con Dios por medio de la creencia, por medio de la fe. O sea, no basta solamente con creer en Dios, sino que esta creencia necesita un desarrollo, necesita un aprendizaje. Y la Torá nos cuenta aquí la historia de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Y Rashi dice por qué el Eterno va a mencionar cada uno de sus nombres. ¿Por qué la Torá de nuevo va a repetir los nombres de los hijos de Israel si ya los había repetido anteriormente? Esa es la pregunta que Rashi hace. O sea, ¿cuál es la razón si la Torá ya mencionó quiénes son los hijos de Jacob? ¿Por qué los va a mencionar de nuevo? Y Rashi nos comenta que a pesar de que esto ya había sido mencionado, ¿no es cierto?, en el capítulo 35 de Bereshit, versículo 23 al 26, y también en el 46, 8 al 27, ahora los vuelve a citar con el propósito de dar a conocer el aprecio, el amor que Dios les tenía. Y este aprecio se manifiesta en el hecho de que la Torá los vuelve a contar, aunque ya lo había hecho anteriormente en el libro de Bereshit. O sea, Dios ama a esta familia. Dios ama a Abraham, Dios ama a Isaac, y ama a Jacob, y ama tanto a esta familia, que si bien los nombró en Bereshit, ahora los va a volver a repetir, porque Dios los ama, Dios los aprecia. Síganme de cerca. La pregunta es, si Dios los ama, ¿cómo? Porque todo aquí se pone complicado el asunto. Si Dios te ama, tú amas a tus hijos. Ustedes que son papás querendones y regalones. Nosotros todos amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Tú amas a tu hijo, Yehoshua? ¿A los tres? ¿Amas a tu esposa? Más te vale. ¿No es cierto? Ama a su familia, yo amo a mis hijos. Si yo amo a mis hijos, ¿cómo voy a planificar? ¿Y cómo voy a disponer que en el futuro mis hijos sufran? ¿Sí o no? Porque aquí el tema es que esta familia, a la cual Dios aprecia y va a mencionar cada uno de sus nombres, ahora tienen que descender, tienen que bajar de nivel, tienen que bajar a un nivel tan oscuro, tan profundo, que pueden incluso arriesgar su identidad como hijos de Israel y su identidad como hijos de Dios, por lo tanto. Si Dios te ama, ¿cómo es posible que te exponga y planifique que esto tenga que suceder así? ¿Sí o no? Ahora, nosotros amamos a nuestros hijos, los expondríamos a descender en su vida, en su condición espiritual, haríamos que ellos desciendan, planificaríamos, diseñaríamos un método, un plan que los exponga a ellos a descender a tal punto en sus vidas, que estén expuestos a perder toda identidad de hijos de Dios. ¿Haríamos eso nosotros? ¿Lo haríamos o no lo haríamos? No lo haríamos, ¿no es cierto? Difícilmente, porque nosotros queremos cuidarlos, protegerlos, pero fíjense cómo es Dios. El Eterno los ama, los aprecia, pero los va a hacer sufrir. ¿Cómo se explica eso? La Torá no es solamente para leerla. La Torá es para profundizar, para cuestionar. No para cuestionar como cuestionan aquellos que cuestionan el texto para decir, mira, aquí Dios se equivocó, el texto se contradice. No, esa no es la idea. Tú tienes que preguntar, tú tienes que cuestionar, porque detrás de esta pregunta que tú haces hay algo que Dios te quiere enseñar. ¿Me entienden? De eso se trata la Torá. Y eso que Dios te va a enseñar te va a servir para tu vida. Te va a servir para entender cómo Dios maneja el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes toman el libro de Shemot, tienen que pensar en que Dios aquí está generando un plan, se está generando la historia de los hijos de Israel en Egipto, que había sido diseñada previamente por Dios. ¿Y por qué decimos que fue diseñada previamente por Dios? Todo esto que está en el libro de Éxodo,
Estudiantes de Torá. ¿Ya? Porque Dios permitió que Joseph llegara a Egipto, dice acá mi suegro. ¿Por qué más será? Porque se lo dijo a Moshe, dice Yehoshua, anda cerca, pero no tan cerca. E- Esto Está se lo tibio. dijo a Abraham Avinu. Una Muy promesa, le bien, dijo que tus hijos van a pasar 400 años en la tierra de Mitzrayim y van a ser esclavos en esa tierra. muy Y yo los bien, sacaré y los libertaré de ahí. muy bien. Eso está en Bereshit 5, 15, perdón, 13. Fíjense lo que dice ahí el Eterno. Entonces dijo Abraham, ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera. Tu descendencia, tus hijos. Y esto se lo dijo 400 años antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. O sea, hay una profecía desde la perspectiva de Dios, desde el plan de Dios, es necesario que ellos sufran, que ellos sean considerados peregrinos, extranjeros en una tierra ajena. Y eso obviamente, para quien, desde el punto de vista de donde se mire, si tú sales de tu tierra a un lugar que no es tu tierra y vives con personas que no son tus personas, con familiares, o sea, con personas que no son tus familiares, ¿no es cierto? Entras a una economía, a una realidad, a una cultura. ¿Cuánto han sufrido los hermanos y los amigos venezolanos, ¿no es cierto?, por su exilio, que están repartidos por toda Latinoamérica, y cuánta humillación han tenido que vivir aquí mismo en Chile. Estoy hablando de los venezolanos buenos, que han venido a trabajar, que han venido a hacer el bien, ¿no es cierto? Y que ellos mismos agradecen porque Chile los ha recibido de buena manera, las personas decentes chilenas que lo han recibido con cariño, ¿no es cierto? Hay gente muy, muy inteligente, muy capaz, como en todas las naciones obviamente, y han tenido que sufrir el flagelo de salir de sus casas, de su tierra, pero no tan solo eso, vivir como ajenos, como extranjeros en una tierra que no es suya, en una cultura que no es suya. Eso es un sufrimiento. Entonces, esto de salir de tu casa, de salir de tu tierra y del país donde tú naciste, per se, la naturaleza de eso es dolor, es sufrimiento. En concreto, eso significa sufrir. Pasa todo lo que pasa con Joseph, Joseph lleva a Egipto, etcétera, pero esto estaba diseñado por Dios desde antes. Dios se lo había dicho a Abraham. ¿Me siguen, no? Entonces lo que vamos a ver en Éxodo, en Shemot, capítulo 1, en realidad es lo que Dios le dijo a Abraham, lo que iba a suceder. Ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera, en tierra ajena. Dice, y los esclavizarán y afligirán 400 años. ¿Por qué 400 años? ¿Cuántos años estuvo Israel en la tierra de Egipto? Tuvo 210 años. 210 años. ¿Y por qué entonces dice la Torá que fueron esclavos 400 años? Porque se cuenta desde el momento en que nace la descendencia de Abraham, es decir, desde el momento en que nace Isaac, desde ahí en adelante se cuentan los 400 años. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Que Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob. 60, ¿ok? Y luego nace Jacob y Jacob vive y se encuentra con el Paró, con Faraón. ¿Y qué fue lo que le dice Jacob al Faraón? Los años de mis nomadeos, ¿no es cierto? De mis peregrinaciones son 130. 130 años, son los años de Jacob Avinu. Más 60 serían 190, es decir, Jacob llegó a Egipto cuando tenía 130 años. Más 60 de Isaac, que esa era la edad cuando él fue padre, son 190. Y la Torá nos dice que Israel estuvo en Egipto 210. Ahí tenemos 400 años. Pero estos 400 años parten desde el día en que Abraham tiene un hijo. Entonces, tus descendientes serán esclavos. Miren cómo Dios piensa. Miren cómo Dios ve las cosas. O sea,
Dios dice, esto va a suceder a tus hijos. Nace Isaac y eso desde la perspectiva de Dios ya comienza a suceder. ¿Me siguen? Nace Isaac y Isaac habitó como peregrino incluso en la tierra de Israel, es decir, siempre fue ajeno a la tierra. También sus hijos. Nunca pudo estar establecido, aunque él es el único de los patriarcas que vivió siempre en la tierra de Israel y no fue exiliado. Pero desde la perspectiva divina, él era un nómade, por lo que Dios había dicho, por lo que Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia será siempre extranjera. O sea, Dios concibe que los hechos comienzan a suceder primero desde que Él los dice, pero a partir desde que la palabra descendencia se hace concreta, se hace real. O sea, la descendencia sería Isaac. Por lo tanto, de ahí en adelante comienza la esclavitud de un pueblo. Piensen en esto. Piensen en esto. Dios, Hashem, el Santo Bendito, quiere administrar la vida del hombre. Quiere administrar a la humanidad. Quiere como un padre beneficiar a su hijo. Y es por eso que es tan difícil encontrar el equilibrio entre cómo lo hago para ser un buen padre. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios es misericordioso, compasivo, pero por otro lado también se necesita rigor, se necesita ser estricto. Yo como moré de esta comunidad, muchas veces tengo que ser estricto, riguroso, y la gente obviamente no le agrada esa parte. Pero eso es necesario. Porque uno no puede por el honor de Hashem, no por mi honor, aceptar que se sirva a Dios o aceptar que uno mismo, como comunidad, cuando digo uno me refiero a todos nosotros, le traigamos a Dios un cordero cojo. O sea, si yo como soy sacerdote, simbólicamente hablando, ¿no es cierto? Metafóricamente hablando, estoy sirviendo en el templo y viene una persona y me trae un cordero cojo. Lo hice para que se rieran, sobre todo tú. Si me trae un cordero cojo y yo soy el sacerdote que revisa los corderos que son presentados como ofrenda, como sacrificio al Eterno, y yo digo, ¿sabes qué? Igual podría pasar. Un cordero común, con un defecto en su ojo, con un defecto en cualquiera de sus partes, no es acepto delante del Eterno. Dios no lo puede aceptar. Tú no le puedes traer una ofrenda así a Dios, ¿no es cierto? ¿Y quién es el encargado de revisar eso? El sacerdote, ¿no? Quien recibe la ofrenda para luego ser presentada delante de Hashem. Entonces, ¿qué hay ahí? Respóndanme ustedes, ¿qué hay ahí de parte del sacerdote? No, el que hace la pega, el que hace el trabajo, el sacerdote, ¿qué hace ahí? ¿Cómo debe actuar? Con rigor. Tiene que actuar con rigor, ¿no es cierto? Porque no puede aceptar que eso se le presente al Eterno. Entonces, él actúa como filtro, como un fiscalizador de lo que se le trae al Santo Bendito. Fíjense qué difícil es la pega, el trabajo, pega se dice en chileno, al trabajo. Qué difícil es la labor de alguien que intenta llevar a un grupo de personas hacia el servicio a Dios. Es difícil. Si a Dios le cuesta con nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta a la persona que tiene que motivar a las personas a servir a Dios de manera más excelente? O sea, si la persona que está delante de una comunidad no motiva a las personas con rigor, también con amor, pero también con rigor, hacia darle a Dios un servicio más excelente, entonces estamos en un club social. Entonces esto no es la cajal de Dios, esto no es el lugar donde se viene a servir a Dios, ¿me entienden, no? Sino que se transformaría en un club social donde usted viene a conversar de la vida, del trabajo,
a hablar un poquito de las personas, un chisme, ¿no es cierto? Un poquito para allá, un poquito para acá. Y esto no es eso. Esto es un lugar donde nosotros venimos a servir a Dios. Por lo tanto, se requiere que haya rigor. El punto es que a nosotros no nos gusta el rigor. Y aquí Dios nos está mostrando que Él se maneja muchas veces con rigor. Porque esto de hacer descender al pueblo que le cae bien, a la familia que le cae en gracia, a la familia que Él ama, que aprecia, de hacerlos descender y de hacerlos sufrir a una nación extranjera que los va a oprimir y que los va a afligir, ¿qué es eso? Es riguroso. Es rigor, ¿no? Es riguroso. Y esto además está planificado con antelación. Entonces, ¿cómo lo entendemos esto? Vamos a intentar explicar esto. Y después vamos a intentar llegar al cuesco del asunto si es que Hashem me permite llegar ahí. Es difícil ser papá. Es difícil ser un moré de una congregación. Pero yo creo que es más difícil ser Dios. Sin duda alguna. ¿Cómo lo hace Él para tolerar a la humanidad? ¿Cómo lo hace Él para permanecer como un juez justo, pero como un Dios amoroso, ¿no es cierto?, ante todos los hechos que se suceden cada día en la humanidad? Asesinatos, violaciones, tragedias, robos, todas las cosas que pasan. Entonces hay un momento en que Dios tiene que actuar con justicia, ¿no? Con el atributo de la justicia. Dios tiene dos atributos. ¿Cuáles son? El atributo de la justicia y el atributo de la misericordia. Y estos están representados en la Torá a través de dos formas, o de dos nombres. El primero, el atributo de la justicia, está representado en la Torá con el nombre de Elohim. Elohim. Es decir, cada vez que nosotros leemos en la Torá la palabra Elohim o Elohim, ahí debíamos entender que Dios está actuando a través del atributo de la justicia, del rigor. ¿Ok? También tiene que ver con la naturaleza. La palabra Elohim tiene la misma gematría que la palabra Ateva, naturaleza. Quiere decir que cuando Dios te deja en manos de Elohim, cuando Hashem te deja en manos de Elohim, te está dejando en manos de las leyes naturales que gobiernan y administran el mundo. Quiere decir que en algún momento te va a alcanzar el rigor. ¿Ok? O sea, Dios te dejó en manos del mundo, de las leyes naturales. Algún día le tenía que caer la mano a Maduro, ¿no es cierto? Bailaba, ¿no es cierto? Y hacía sus pasitos graciosos, su baile y se reía. Y Trump estaba ahí como un águila, ¿no es cierto? Fue bueno el video que subió Trump, ¿no es cierto? Estaba como un águila esperando agasajarse e ir sobre él. En el fondo era Dios, era Hashem que estaba esperando que llegara, que colmara el nivel de la paciencia, de la justicia divina, hasta que saliera el juez justo sobre él y lo atrapara. Entonces hay un punto donde Dios quiere administrar la vida de cada ser humano, de los colectivos, de los pueblos y de las naciones, y lo hace por medio de estos dos atributos. Lo hace por medio del rigor y lo hace por medio de la misericordia. Ahora vamos a ver cómo funciona esto antes de seguir con la siguiente idea. Vamos a ir a Bereshit capítulo 1. Miren, en Bereshit capítulo 1, en Génesis 1.1 dice, en el principio del crear de Dios, Bereshit bara Elohim. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice Bereshit bara Elohim y no dice Bereshit bara Yud Hei Bab Hei? No dice en el principio creó Yud Hei Bab Hei, que son las 4 letras del nombre de Dios. Que dijimos que las letras del nombre de Dios representan el atributo de la misericordia divina. ¿No es cierto? Y aquí dice el primer versículo de la Torá, el capítulo 1, versículo 1, dice Bereshit bara Elohim. ¿Y qué dijimos respecto de la palabra Elohim? Que es el atributo del rigor, de la justicia de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios pensó, y de aquí aprenden nuestros sabios, que Dios pensó y decidió primero administrar el mundo con el atributo de la justicia. Eso fue lo que Dios pensó. Creó el mundo y dijo, voy a administrar este mundo y lo voy a hacer con el atributo del rigor. Hay una parte que, esto es como, a ver, esta es la voluntad ideal de Dios. ¿Ok? O sea, en la voluntad ideal, en la mente de Hashem, Dios quiere administrar el mundo en su ideal por medio del atributo de la justicia. Eso es lo que Dios quiere. Hay un ideal de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos rigurosos o cuando exigimos un poquito más, no estamos hablando de algo muy religioso, de que el hermano se puso pesado, de que esto no funciona así porque yo también tengo lo mío, y todo lo que nosotros ponemos, ¿no es cierto? Todas las excusas para servir mejor a Dios. No, estamos hablando de un ideal que está en la mente de Dios. Esto, en el ideal de Dios, ¿cierto? En el ideal de Hashem, debiese ser así. Que nosotros no le traigamos a Dios un mal servicio, un cordero cojo, sino un buen servicio, un buen sacrificio, un buen corbán, ¿no es cierto? Quiere decir que Dios pensó en que el mundo debía ser primero administrado por el atributo de la rigurosidad, de la justicia, pero al pasar, vamos a decirlo así para poder entenderlo, mediante Dios iba creando el mundo, se dio cuenta que el mundo no se iba a sostener con el atributo de la justicia, que Dios no iba a poder sostener el mundo solamente con rigor, porque si fuese así, ninguno de nosotros estaríamos aquí vivos, ninguno, ya estaríamos muertos. O sea, si Dios administrara el mundo solamente con el atributo de la justicia y del rigor, ninguno de nosotros estaríamos en pie aquí, ninguno. Quiere decir que Dios se dio cuenta que para que el mundo pueda permanecer, tiene que ahora administrarlo con otro atributo. ¿Cuál sería? El atributo de la misericordia divina. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Vamos a ir a Bereshit capítulo 2. Esto está todo en el primer capítulo. El versículo 2, versículo 4 del capítulo 2 dice: Ele toldot Ashamain bet Haaretz, estas son las generaciones del cielo y de la tierra, cuando fueron creados los cielos y la tierra. Y miren lo que dice ahora. En el día en que el eterno Dios, el eterno Dios, o sea, Yud Hei Bab Hei, ¿no es cierto? El día en el que el eterno, luego dice Elohim, el día en que el eterno, y luego dice Elohim, creó, hizo la tierra y los cielos. O sea, ¿qué fue lo que hizo ahora Hashem? Después de crear todo, antepuso al atributo de la rigurosidad, antepuso el atributo de la compasión y de la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel y con los descendientes de Abraham, este plan, que desciendan a Egipto y que sean ahí afligidos y esclavizados, tu descendencia será esclava por 400 años. Preguntémonos ahora, ya respondamos la pregunta después de esto que hemos aprendido. ¿Es producto del atributo de la misericordia divina? Perdón, ¿es producto del atributo de la rigurosidad o es producto del atributo de la misericordia divina el hecho de que Dios haya hecho descender al pueblo de Israel a Egipto? ¿Qué es? Dios los va a hacer sufrir y van a estar esclavos, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Es misericordia divina o es rigurosidad?
¿Ah? ¿Ah? Rigurosidad sería el aspecto ideal, ¿no es cierto? Lo evidente es que esto es riguroso, ¿no es cierto? Eso es lo evidente. Van a sufrir, van a ser esclavizados, y eso es evidente, evidente. Porque está ahí, ¿no es cierto? Son los hechos concretos, reales. Pero lo evidente es solamente el vestido, es una vestimenta de lo que está por dentro. Porque ¿qué es lo que está por dentro escondido? El amor eterno e incondicional que Dios tiene, el aprecio que Dios tiene por esta familia. ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo sabemos que detrás de toda esta rigurosidad y de toda esta esclavitud hay amor? Hay amor. Miren, quiere decir, este es el principio. Vamos a ir a Bereshit de nuevo. Otro principio de la Torah para poder entender esto. Vamos a ir a Bereshit, capítulo 1. Versículo 5. Dice, y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y dice, y hubo anochecer, y hubo mañana, día 1. Y fue el día 1. ¿Cuál es el principio aquí? Que primero en la vida, y en todo lo que nos sucede en la vida, primero, siempre, siempre, aprendan esto. Esto nos va a servir, pero para todo lo que nosotros hagamos y vivamos, para todo lo que nos pasa en la vida, todo, tiene este principio. ¿Cuál? Que primero es de noche. Primero hay oscuridad. Por eso dice la Torá, y hubo anochecer. O sea, para que sea un día, primero tiene que haber anochecer. Esto quiere decir que primero tiene que haber un descenso, tiene que haber una bajada, tiene que haber una caída. ¿Ustedes no creen que Dios no sabía que Adam Arishon, el primer hombre, iba a pecar? ¿Sabía o no sabía? Sabía, Dios sabía todo. ¿Por qué Dios puso el árbol ahí? Lo puso en el centro del Gan Eden. Lo puso hermoso, apetecible a la vista. ¿Cuál era la midá, la cualidad del rigor? Elohim que había ahí en el árbol, en el Etz Haim, no, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Etz Haim es el árbol de la vida, es otra cosa. ¿Cuál era la rigurosidad que había ahí en el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál era el ideal? Que no lo comiera, ¿no es cierto? Si hubiese sido el hombre, hubiese sido riguroso consigo mismo, porque mírense, aquí la gracia es esta. Si tú eres riguroso contigo mismo, no necesitas caer, no necesitas descender. Ese es el tema. Si tú eres riguroso en tu servicio a Dios, Dios no necesita mandarte sufrimiento, ni palmaditas, ni hacerte tan. Pero como usted no es riguroso y usted no es autoexigente, usted necesita muchas veces que Dios le mande sufrimiento. Y Dios le manda un tan. Diga, ya mi niñito, dése vuelta, a ver. ¿No entendió? Tan. Y usted llora y le duele y dice, Señor, ¿pero por qué estoy así? Es que no te hice caso. No te hice caso. Porque yo pensaba que era como yo, no como tú. Yo pensaba que el árbol estaba ahí y que era para comérselo. Fui y me lo comí. No fuiste riguroso contigo mismo. Entonces tuviste que descender. De hecho, aprendió el hombre que después de este error sale del Gan Eden y ese salir es un deceso, es un descenso. Es una bajada. ¿Era necesaria la bajada? Para que aprendiera, obviamente era necesaria la bajada. Pero en el ideal, en el atributo más ideal de Dios, que es el atributo de la justicia, no era necesario. ¿No es cierto? Entonces,
Quiere decir que a partir de este principio, y fue la noche, y fue la mañana, y esto hizo un día, a través de este principio aprendemos lo siguiente. Primero, vemos que el vacío, por eso dice la Torá, Bereshit, bara Elohim, ¿no es cierto? Y al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, vemos que antes de que las cosas se concreten y estén ordenadas, primero siempre debe existir, este es un principio para la humanidad, el vacío. ¿Quieres tener una vida agradable a Dios? Primero hay que ordenar el vacío. Hay que el vacío llenarlo. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Tienes que ordenar tu matrimonio. ¿Quieres tener una vida agradable a Dios? Preguntémonos. Mi vida, ¿se puede decir que Dios se agrada de mí porque Dios es un Dios amoroso, misericordioso, ¿cierto? Eso está claro, ¿no? Porque al final esta familia que va a descender a Egipto es una familia a la cual Dios aprecia, por eso los va a mencionar aquí de nuevo. Ya los había mencionado y Rashi dice los aprecia tanto que los va a mandar a sufrir. Los aprecia tanto que los menciona de nuevo, pero como los aprecia, los va a hacer descender. ¿Qué fue lo que no aprendieron? ¿Qué fue lo que no aprendieron? Que tienen que descender. ¿Por qué descendieron? Porque hicieron sufrir a Joseph. Y ahora tienen que aprender, ¿no es cierto?, qué significa ser un pueblo. Y para poder revelar la Torá, porque eso es lo que van a finalmente recibir después de 400 años, van a salir de Mitzrayim, de Egipto, para ir al monte Sinai y recibir ahí la Torá. Pero primero tienen que descender y ser afligidos por un pueblo extraño, ¿no es cierto? Un pueblo que no conoce a Dios. Vemos que el vacío precede a la existencia. Para comerse el fruto de una fruta, ¿qué es lo que primero tienes que sacarle? La cáscara. Quiere decir que la cáscara precede al fruto. Es decir, todo lo bueno que hay en ti, todo lo bueno que está en ti está dentro de ti. Pero para poder sacar eso hay que hacer un trabajo. Miren cómo Dios nos mira. Dios ama a este pueblo. Dios ama a los descendientes de Abraham. Dios nos ama a nosotros. Dios quiere hacer de nosotros la mejor versión de nosotros. Dios nos ama mucho, de verdad que nos ama. A cada uno de nosotros. Tanto que nos llama por nuestros nombres. El hecho que Dios menciona a Israel, cada uno por su nombre, habla de que Dios nos ama. ¿Cuántas las estrellas le dijo Dios a Abraham? Si puedes contarlas, cuando salió, ¿no? ¿Y qué dice el profeta? Que Dios las llama a cada una por su nombre. Eso quiere decir que Dios ama tanto a su pueblo que aunque usted piense que usted es una persona insignificante y que Dios a usted no le da ninguna ficha, ¿no es cierto? Y no lo mira, no lo saluda, eso no es cierto. Dios ama a cada uno de los hijos de su pueblo. Nos ama a cada uno de nosotros. Y no es que Dios ama más al moré que a usted, no. Ni ama más al rabino que a usted, no. No, Dios nos ama a todos nosotros en la misma medida y proporción. Y este es el primer detalle que Dios encuentra, el primer eslabón, la primera prueba que Dios tiene, por decirlo de alguna manera, el primer desafío que Dios tiene en nosotros, y es que nosotros entendamos que el amor de Dios por nosotros, a pesar de nosotros mismos, es incondicional, incondicional. No importa dónde estemos, ni lo que hayamos hecho, ni a dónde hemos caído. No importa. Dios ahí, y a pesar de eso, y a pesar de nosotros, nos ama. Pero para poder descubrir todo el potencial que nosotros tenemos que primero ser expuestos a la escuela divina, ¿no es cierto?, a la opresión divina para poder sacar de nosotros lo mejor. Y aquí dice que la cáscara precede al fruto. La semilla en la tierra brota recién después de haberse muerto. Todo esto es una ley. Antes de que venga el día viene la oscuridad. Antes de comer el fruto hay que sacar la cáscara.
Antes de tener una planta, un árbol, la semilla se siembra, la semilla debe morir. O sea, primero está entonces el descenso, la oscuridad, antes de que venga la luz. Fíjense que incluso en las formas que están en nuestro cuerpo, todo está diseñado para que primero sea lo bajo y luego lo alto. Si una persona quiere saltar, es decir, quiere elevarse, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Agacharse. Tiene que agazaparse para poder saltar. Si una persona quiere lanzar una piedra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajar su mano para dar fuerza a luego, ¿no es cierto? Esta es la acción que tiene que hacer, bajar y luego levantar. De la misma manera, la tierra de Israel, Eretz Israel, Dios no se la dio primero a Abraham. ¿A quién se la dio primero? A los 7 pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Y ellos la desperdiciaron, hicieron idolatría e hicieron que esa tierra descendiera de nivel. Todo primero baja antes de subir. Entonces, de nuevo vamos a responder la pregunta. Si esto es así, ¿el hecho de que ellos hayan descendido a Egipto es muestra del rigor de Dios o muestra de la compasión de Dios? Sin duda alguna, el objetivo de que ellos hayan descendido es que Dios los ama. Porque de otra manera no podrían haber entendido. Y Dios conoce al humano, Dios conoce al ser humano. Nos ha tocado ver experiencias cerca en nuestras propias vidas, por no mencionar otras experiencias. Que una persona vive separada de Hashem durante mucho tiempo, separada de Dios. Y piensa que esto es normal, que así es la vida, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Hasta que la persona empieza a perder, a ver oscuridad, vienen los grandes problemas, las grandes tribulaciones y la persona toca fondo. Recién ahí entiende de que no era por ese camino, no era de esa manera. Pero ¿por qué tiene que sufrir la persona primero? ¿Por qué tiene que sufrir? Esto quiere decir que cada vez que a nosotros nos pasa algo en la vida, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, la pérdida económica, Hasbe Shalom, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, todas estas cosas tienen que despertarnos. El objetivo es despertarnos para que podamos volver a nuestro Creador. Esa es la regla general. Ahora, puede ser que una persona a Dios le envíe sufrimientos y esta persona no necesite los sufrimientos para acercarse a Dios, sino que los sufrimientos lo motivan incluso a profundizar su relación con Dios. Pero ese es otro nivel. Entonces, el nivel 1 más básico es que Dios te da tan para que tú despiertes y lo sirvas. Ese es el nivel básico. El nivel 2 sería que tú amas a Dios, lo sirves y que Dios está tan contento contigo que te manda sufrimiento. Ese es otro nivel. Claro, la persona lo sirve, lo ama, lo conoce, lo disfruta. Y Dios disfruta tanto de la tefilá, de la oración de esta persona, que Dios le manda sufrimientos para que ore más. Daniel, sí, todos los sadiquim, o muchos sadiquim, por ejemplo Job, que era un hombre que era agradable a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice Dios de él? ¿No has visto a Job? Le dice al Satán, ¿no has visto a Job? A Job. Un hombre íntegro. No hay ninguno como él en la tierra. Temeroso de Dios, apartado del mal. Y el Satán dice, pero él te sirve de manera gratuita. Porque tú a él no le has mandado ningún sufrimiento. Y Dios se la jugó y puso las manos en el fuego por Job y dijo, anda, te permito que toques todo lo que él posee. Todo lo que él posee. Esto es como una persona que, Hasbe Shalom, lo aleno, que no nos suceda a nosotros. Una persona que tiene mucho dinero, y se comporta bien con su dinero. Ayuda a los demás, da su maaser, da más de su maaser, da el 20% de su ingreso, y tiene tanto dinero que puede dar incluso hasta el 30%, y da más, y ayuda a los pobres, y no es egoísta,
ayuda a las personas para que estudien Torá, qué sé yo, una persona que ayuda a la viuda, al huérfano, tiene dinero. Y de pronto, de la noche a la mañana, no solamente ayuda, sino que se consagra a Dios, pierde toda su fortuna. Pierde toda su fortuna. ¿Cómo podemos entender nosotros eso? ¿Por qué Dios le envía ese sufrimiento si él ya estaba sirviendo a Dios de manera agradable y hacía lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Y estaba agradando a Dios. ¿Por qué Dios ahora le envía sufrimientos y le quita todo lo que posee? ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Eso es lógico o no es lógico? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Que a un hombre bueno, esto es lo que Dios le pregunta, es lo que Moisés le pregunta a Dios. Enséñame cómo tú administras el mundo. ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica ante eso? ¿Usted puede explicar lógicamente eso? Que una persona que ama a Dios, que hace todo correcto, que le va bien, que administra bien, después de pronto le vayan de la noche a la mañana, Dios le quite todo. ¿Es lógico eso? Entonces, si no es lógico, ¿qué es lo que hay que hacer con la lógica? Esto es lo que estamos estudiando. Tenemos que aprender todo esto. Por favor, grabarlo en el corazón. Si esto no es lógico, ¿qué es lo que hay que hacer con la lógica? No usar la lógica. Y a la lógica hay que dejarla de lado. ¿Y qué es lo que hay que anteponer a la lógica? ¿Ah? La emuná, la fe. Quiere decir que la lógica humana no sirve para poder interpretar muchas veces las cosas que nos suceden. ¿Me entienden, no? Entonces, cuando nosotros descendemos, bajamos, cuando Dios te manda oscuridad, tienes que entender que muchas veces, puede ser una, por sufrimiento, que necesitas un tantán, o dos, que simplemente esto no tiene lógica. Y si no tiene lógica, tienes que anteponer a eso siempre la emuná, la fe. Creer que lo que está sucediendo es para bien. Y que eso incluso, aunque es rigor, detrás de eso hay un amor por ti que Dios te tiene extraordinario y que de eso va a salir algo muy bueno. Porque ese es el principio. Para que venga la luz, primero tiene que venir la oscuridad. Y a veces el sufrimiento es para corregir y otras veces simplemente porque Dios te ama. ¿Me siguen? ¿Se entiende, no? Ok. Miren, vamos a verlo ahora desde otro punto de vista. En Devarim 22.8, Deuteronomio 22.8, dice: cuando edificares una casa nueva, esto es para mi suegro, ¿cierto? Constructor, 569-950-6363, ¿no es cierto? Cuando edificares una casa nueva, dice, harás un barandal a tu techo. O sea, hay una mitzvah para los que construyen una casa nueva de hacerle un barandal a la casa. Un barandal. Es una mitzvah, un mandamiento. Si tu casa tiene un acceso que está en altura, porque antes las terrazas estaban siempre arriba, en los techos, estaban ahí las terrazas. De hecho, cuando nosotros fuimos a Cuba, yo me di cuenta de eso. Todas las casas en Cuba, extrañamente, ninguna es de madera. Todas son de hormigón. No sé si había de barro, me parece que no. Todas son de hormigón, todas. Y están todas muy dañadas por la sal del mar. Pero todas tienen terraza arriba. No hay techo como los que tenemos nosotros de zinc. Me imagino que por protegerse del sol, ¿no? El tema es que puede ser por los huracanes, pero no hay techo de zinc como acá en Chile o en otras partes del mundo, no. Todo es hormigón y tú subes a la casa, a la terraza, y la gente de hecho sube al techo y ahí disfrutan el fresco, como se dice, porque hace un calor pero tremendo, ¿no es cierto? 9 de la noche, recién baja la temperatura, 9 de la noche. Estamos hablando de calor de 40 grados, 42 grados de calor. Yo andaba con el rabino ahí y me transpiraban hasta las piernas, las rodillas las tenía mojadas. Un calor pero terrible. Y húmedo, muy húmedo. Bueno, no sé por qué llegamos ahí. El tema es que las casas
solían tener una terraza y la Torá nos pide que se le haga un barandal. Un barandal. Y miren lo que dice la Torá. Porque no pondrás sangre en tu casa. O sea, le harás un barandal a tu techo. Porque no pondrás, para que no pongas, sangre en tu casa. O sea, el hecho de hacer el barandal va a evitar que en tu casa suceda una tragedia. Y miren lo que dice ahora la Torá, es muy, pero muy extraordinaria. Por eso tenían que descender, tenían que bajar a Egipto, y todo esto estaba planeado por Dios porque había un objetivo superior. Y dice, no pondrás sangre en tu casa, debes por eso hacer un barandal para que el que cae, para que el caído, dice, para que el que cae, para que el caído tenga que caer, eso dice, que lo traduje mal. Para que el caído tenga que caer. O sea, ¿cómo es la cosa? Vamos a poner un barandal para que alguien no se caiga, pero la Torá lo llama caído. ¿Cómo es posible que la Torá lo llame caído si te pide que pongas un barandal? No, pero la Torá ya lo llama caído. Quiere decir que este individuo, ¿no es cierto?, para que el caído no caiga, o para que el caído tenga que caer, en realidad la Torá dice lo siguiente, dice, Anofel, dice, Ki, porque, y Pol, porque el caído, Anofel caerá, porque el caído caerá, eso es lo que dice la Torá, en hebreo, porque el caído caerá, es decir, hay una persona que desde el punto de vista de Dios tiene que caer, pero te pide a ti que hagas un barandal para que tú no seas el vehículo, el instrumento que va a hacer caer al caído. ¿Me siguen? Por eso tienes que construir el barandal de tu casa, en tu casa nueva, para que no sea que en tu casa haya sangre. O sea, por tu culpa puede ser que haya sangre en tu casa, el punto es que hay alguien que va a caer y que está determinado que caiga. ¿Me siguen? Obviamente, si tú hiciste un barandal, no va a ser en tu casa. Está resguardado. El punto es que esta persona que está caída ya va a caer. Si pusiste un barandal en tu casa, no va a ser en la tuya, va a ser en la casa de alguien que no puso un barandal. ¿Correcto? El punto es que estaba destinado que cayera. ¿Quién es el caído aquí? Vamos a verlo así. El pueblo de Israel es el caído. Porque Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia será esclava. Están caídos. O sea, desde que Dios lo dijo, no hay vuelta que darle. Va a pasar. Sí o sí. Tiene que pasar, tiene que suceder. Hay un rab, voy a traerles una idea. Piensen en esto. Hay un rabino que explica, no me acuerdo el nombre del rab ahora, de una idea muy, muy extraordinaria, muy wow, muy wow, la verdad, muy sorprendente, que es la siguiente. Todos nosotros tenemos un contrato con Dios, un acuerdo. Usted, antes de venir a este mundo, Dios le dijo, se va a casar con un hombre guapo. Ya, sí, es broma, es para que sirva. Le van a pasar todas estas cosas, ¿no es cierto? Y usted aceptó, cuando dijo usted, se lo dije a mi esposa por si acaso, los hermanos que no. Usted aceptó que le van a suceder todas estas cosas. Por ejemplo, usted aceptó que va a vivir con una enfermedad. Dios le dijo, mira, este es el trato. Vas a descender, tú eres el caído, ¿no es cierto? Anofel, tú eres el que tiene que caer, porque para venir a este mundo hay que descender. Este es el Mitzrayim. Esta es la idea. Tienes que descender. Y yo tengo un acuerdo contigo. Vas a vivir enfermo porque la manera en la que tú vas a glorificar mi nombre es que tú vas a ser una persona en este mundo enferma. Y por medio de tu enfermedad, mi nombre va a ser glorificado. ¿Estás de acuerdo? Amén. Baja la persona y la persona se le olvida lo que firmó, el contrato que tiene con Dios. Todo lo que habló con Hashem antes de venir a este mundo, porque allá, en ese mundo, en esa realidad, todo se veía claramente. Cuando Dios le mostró, le dijo, mira, esto es necesario que suceda.
por esto, por esto, por esto, por esto. La persona lo vio desde la perspectiva divina y dijo, sí, tienes razón, es necesario que esto suceda así, por lo tanto, yo vengo a este mundo y acepto todo lo que me va a suceder porque es parte del plan divino. Y porque tiene que suceder así y no hay manera de zafar. Es necesario que esto sea así, por lo tanto, usted y yo somos caídos. O sea, nada de las cosas más trascendentes que nos van a pasar en la vida, nada es al azar. Nada, ni una enfermedad, Hasbe Shalom, ni una tragedia, la pérdida de alguien, todo lo que nos suceda en la vida es parte de algo que ya está planificado por Dios individualmente para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos suceda lo que va a suceder, ¿cómo debo responder ante eso? ¿Qué tengo que anteponer a eso? ¿La lógica o la emuná? ¿Cuál es la emuná? La emuná de que esto ya había sido decretado por Dios y que Dios me ama como ama al pueblo de Israel y lo hizo descender a Egipto y con ellos tiene un plan. Así también esto que me está sucediendo hoy, esta enfermedad, Hasbe Shalom, este cáncer, Hasbe Shalom, esta muerte, esta tragedia, esta pérdida, todas estas cosas que me pueden pasar en la vida son no más que el plan perfecto y divino para mí como individuo. Y yo soy encargado de glorificar a Dios en mi vida con esto que me está sucediendo. Ese nivel es el nivel de la emuná. Ese es el nivel de la fe. Entonces quiere decir que la persona que hoy día te acompaña en la vida es justamente, mírala a tu lado, tómense de la mano. Esa es la persona que Dios tenía para ti. Y si Dios decretó que estuvieras solo por un tiempo, con tu soledad tienes que glorificar el nombre de Dios. La persona que está a tu lado es tu compañera, porque es necesario que esté a tu lado para glorificar el nombre de Dios. Y si pasa algo, Hasbe Shalom lo alenu, y quedas solo. Es lo que tú habías firmado en el acuerdo previo que tenías con Hashem. Y si de pronto aparece un clavo que saca otro clavo, también es parte del plan. Tenemos que entender esto, escuchen. Todo lo que ya pasó en la vida, todo lo que ya pasó, todo, y que nos dolió. Es decir, la persona que vino y me hizo daño, que me dolió, que causó en mí un dolor, todas las situaciones que me traumaron, que fueron dolorosas, eran parte del plan que Dios tenía para mí. Es decir, el caído tenía que caer. ¿Me siguen, no? La responsabilidad de aquel que hizo el daño o el dolor es su responsabilidad. ¿Podría esa persona haberse librado de la responsabilidad de hacer el daño? Sí. ¿Pero la persona que recibió el daño tenía que recibirlo? Sí. ¿Me entienden, no? Es decir, yo soy el que debo cuidar de no ser un instrumento de injusticia. Tengo que poner el barandal para no dañar a otro, pero también puedo ser un instrumento de justicia. Es decir, mire lo que dice Rashi aquí. Dios hace que ocurra un hecho meritorio a través de alguien meritorio. Y Dios también hace que ocurra una desgracia a través de alguien culpable. La persona que tenía que morir iba a morir. Vino una persona y lo asesinó. Podría haber sido otro asesino. ¿Por qué usó a ese? Porque ese estaba en el momento y en el lugar indicado y Dios lo usó a ese. Era culpable. Por lo tanto, fue la vara de Dios que permitió que esta persona muriera. La persona tenía que morir sí o no. Tenía que morir. ¿Me siguen, no, la idea? Cada cosa que nos ocurre, entonces tenemos que verla desde esa óptica. Desde la óptica de que esto estaba ya fijado por Dios. Tenía que suceder. Pero detrás de esto, que parece riguroso, que parece doloroso, ¿qué es lo que hay? Hay una compasión divina, un amor profundo de Dios por nosotros, porque de aquí algo vamos a aprender, que hoy día no lo vemos, que hoy día no lo tenemos claro, pero algo vamos a aprender de esto. El objetivo de la aflicción del pueblo de Israel
que ellos desciendan a Egipto, es que ellos desciendan hasta lo más profundo, hasta lo más bajo. Esto es como inconcebible. ¿Cómo es posible que Dios permita que ellos bajen tan profundamente y de esto sacar algo bueno? Los jajamín dicen que ellos llegaron a bajar 49 niveles de impureza. Esto lo dicen en el Midrash, para explicar que llegaron a tal grado de idolatría que si llegaban al nivel 50, son 50 grados de impureza, ya no había posibilidad de hacer techubá ni de retornar. Que descendieron tan abajo, tan abajo, tan abajo, que si descendían un grado más, cero posibilidad de volver a Dios. Pero Dios quiso que llegaran a ese nivel, a ese nivel. ¿Cuál es la intervención de Dios? Que Dios quiere levantar al caído. Es decir, al que descendió. Y cada situación que puede representar para nosotros una, entre comillas, caída, ¿no es cierto?, tiene que ser mirada desde el punto de vista de la fe y no de la lógica. Que esto que me está pasando y sucediendo es parte del plan de Dios. Este deceso de los hijos de Israel también es parte del plan de Dios. ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos descendieron a Egipto y Dios los libertó? ¿Qué va a pasar justo después de la salida de los hijos de Israel? Justo después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim. ¿Qué comienza a suceder? ¿Ah? Libertad, pero en sentido contrario. Hay descenso, hay caída, y al salir, ¿qué empieza a suceder? ¿Qué es lo que empieza a contabilizarse? Con esto terminamos el shiur. 49 días son 49 tumot, grados de descenso, de impureza. Y a partir del 14 de Nisan, es decir, del día de Pesaj, hasta el día de Shavuot, son 49 días ¿de qué? De ascender, de ascender. Por eso es que cada día, ¿no es cierto?, desde que contamos el Omer, a partir del 14 de Nisan, el día siguiente, contamos 49 días ¿de qué? De ascender. ¿Para qué? Para recibir la Torá. Porque en 49 días más iban a recibir la Torá. O sea, todo eso fue necesario, toda esa aflicción para iluminar el mundo con la Torá de Hashem. Para que el pueblo de Israel pudiese ser los oráculos de Dios, quienes tienen la palabra de Dios. Dios no llamó a los estadounidenses, Dios no llamó a los chinos, ni llamó, ¿no es cierto?, a los chilenos a esto, no. Llamó a un pueblo elegido por Él para que ellos fuesen los beneficiarios de esto, pero para ser meritorios de todo esto, los hizo sufrir. Pasaron aflicción y tuvieron que descender. Vino sobre ellos la noche primero y luego recibieron la Torá. ¿Qué quiero que aprendamos? ¿Con qué idea quiero que nos vayamos a nuestra casa? Con la siguiente. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de salir de nuestra oscuridad y de nuestro descenso. Todos podemos, porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama y eso es lo mejor. De nuestro lado está el amor de Dios. Salir de nuestro deceso espiritual y ascender y mejorar como individuos. Miren lo que dice Pablo en su carta primera de Corintios. Porque lo insensato de Dios, o sea, si hubiese una comprensión lógica a esto, uno diría esto es absurdo, ¿no es cierto? Esto es insensato. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, esta es la manera correcta de hacer las cosas. Que tú toques fondo, pero si ya tocaste fondo tienes que aprender. ¿Cuál es la manera de aprender? Acercarte a la Torá. Venir a ascender paso a paso. Por eso es que los gentiles, los no judíos que se convertían, ¿qué tenían que hacer? Venir cada Shabbat, estudiar Torá, aprender Torá para poder ir aprendiendo, mejorando sus vidas. No sea, hermano querido, que si tú no aprecias esto, termines descendiendo, deslizándote y Dios te tenga que volver a mandar al exilio para que puedas entender lo que vale todo esto.
¿Me entienden, no? Si tú no aprecias todo esto, si uno no aprecia la Torá, si uno no aprecia una relación con Dios, Dios te va a dar un tantán. Pero no tienes que estar en esa relación con Dios. No es necesario. Los tantán no son necesarios. Es mejor que vengan sufrimientos y que aceptemos esos sufrimientos desde el otro nivel, desde el nivel de aquella persona que quiere servir a Dios y que detrás de cada sufrimiento ve la emuná, ¿no es cierto? Ve el plan y el amor divino. Miren, Pablo dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, miren el trabajo que ustedes tienen ahora. O sea, su llamado. Que no sois muchos sabios. Ustedes no son muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. ¿Quién viene de la nobleza de nosotros? ¿Quién es poderoso entre medio de nosotros? Ninguno. Sino que lo necio del mundo, escuchen, y esto es lo más importante, ámense, quiéranse, porque Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, valórense, ustedes sí pueden servir a Dios mejor. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué era el pueblo de Israel? Un pueblo esclavo. Tenían mentalidad de esclavo. Pero Dios, ¿dónde lo ha puesto? ¿Cuántos premios Nobel han ganado nuestros hermanos Yehudim? ¿Cuánta grandeza hay en el pueblo judío? ¿Cuánta sabiduría es por causa de la Torá? No por causa de ellos, no por causa de la Torá que Dios les ha dado. Quiere decir que nosotros podemos levantarnos de donde sea nos podemos levantar y agradar a Dios. Ese es el potencial que tenemos. El punto es que si no lo hacemos bien, a veces Dios tiene que mandarnos sufrimientos para que podamos reaccionar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? En Zoom, nuestros hermanos. Adelante, hermana Daisy. Toda Rabamore, por la enseñanza. Yo tengo en toda la explicación que usted nos dio, surgió una inquietud y es que para mí el tema de la rigurosidad es como un arma de doble filo y voy a explicárselo a través de un ejemplo. Eh, los, bueno, los sabios de la Torá se volvieron tan rigurosos, eh, que llega un momento en el que perdieron el rumbo, se cuidaron tanto, se exigieron tanto en sus propias fuerzas, que perdieron el sentido y el rumbo de lo que estaban haciendo, de tal manera que en algún momento se encontraron, digamos que haciendo oposición a Mashiach. No lo pudieron reconocer, no lo pudieron ver. Y recuerdo este pasaje en donde está Yeshua con sus talmidim y Se fue su voz, hermana Daisy. No sé si los demás la escuchan. No. ahí me escucha, More. Ahí sí. Ay, no Eh, sé, no sé hasta dónde me escucho, no sé hasta dónde me escucharon, perdón. Quedamos hasta donde los fariseos se pusieron estrictos. Algo así, Sí, ¿no? Sí. entonces, bueno, mm, hablaba yo de que ellos eran muy estrictos en cuidarse, muy rigurosos, pero perdieron el sentido de su fe. Y entonces recuerdo este pasaje en donde Yeshua estaba con las espigas en Shabbat Ujú. y les dice, sus talmidim empezaron a comer de las espigas y vienen, eh, em,
los sabios y le dicen que por qué ellos estaban comiendo en el día de reposo. Y Correcto. él les hace recordar un día en que David tuvo que comerse hasta el pan de la preposición, Ujú, y que tampoco era lícito. ujú. Entonces, More, eso me pone a pensar mucho en el tema de la rigurosidad, porque la rigurosidad de nuestras propias fuerzas puede ser tan peligrosa que nos aleje del sentido de lo que realmente es orar, estudiar, leer la Torá, buscar a Hashem. Podemos estar haciendo ruido y volviendo, o sea, em, haciendo las cosas sin sentido y sin amor, que es lo que el Señor dice que es lo que más debemos cuidar. Entonces, More, recuerdo, se me viene a la mente un pasaje que estudiamos esta semana con mis papás y estudiamos mucho los primeros capítulos de Hechos, en donde llega un día en que dice que la comunidad estaba tan unida, tan unánime, que no solamente una vez, sino dos veces llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y estaban tan unánimes que vendían todo y lo repartían de manera equitativa para que toda la comunidad estuviera bien. Y hablando con mis papás, veíamos que esto no era como una actitud de bondad del corazón humano, sino un obrar del Espíritu Santo. Es decir, ellos no vendían las cosas por sus propias fuerzas y sus emociones para que todos estuvieran bien, sino que lo hacían motivados por el Espíritu Santo. Y ahí viene mi pregunta, More, y es, hay una rigurosidad que tenemos que tener nosotros, pero hay una rigurosidad que viene impulsada por la voluntad a la que nos ayuda el Espíritu Santo. Y creo yo que esa rigurosidad es mucho mejor que la rigurosidad humana, porque en la rigurosidad humana nosotros hacemos como ruido, como es que tenemos que hacer las cosas así, y de repente como que le perdemos el sentido, que lo más importante es el Señor y es conectarnos con Él. Entonces, More, a mí yo distingo esos dos tipos de rigurosidad. Por favor, me corrige si yo estoy mal y me aclara es si está bien que hagamos este esfuerzo, pero siempre con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo y no nuestras propias fuerzas. Toda Rabá. Espero que me haya escuchado, More, toda Rabá. Sí, la escuchamos perfecto. Bueno, todo lo que menciona estoy de acuerdo. Eh, todos tenemos un nivel de rigurosidad. Puede que el nivel de uno le parezca muy riguroso a otro. Quiere decir que hay cosas que nosotros no haríamos, porque es nuestro nivel. Pero hay alguien que está debajo de nuestro nivel que sí haría las cosas que nosotros no haríamos. No sé si me siguen. Entonces, esto del rigor existe y es imposible que no exista porque la medida de nuestro nivel es nuestro propio rigor. No sé si me siguen. O sea, ninguno de nosotros va a salir a asesinar a alguien. Voy a poner un caso muy extremo, que sería un nivel sumamente básico, ¿no es cierto? Una cosa muy obvia. Pero hay personas que están debajo de ese nivel, ¿no? ¿Sí o no? Que salen a hacer eso. Por lo tanto, eh, no tenemos que ignorar que el rigor existe y es bueno porque nos mantiene en un nivel. Eso es número uno. Es bueno para uno mismo. Número uno, el rigor es bueno cuando es para uno mismo. Primero, eso es uno. Número dos, es que el rigor tiene que ser primero hacia uno mismo. Es decir, uno tiene que autoexigirse uno mismo siempre, sin caer en una autoexigencia enfermiza que nos deprima y que nos haga sentir que no valemos nada. Eso sería nocivo. ¿Cuál debiese ser la autoexigencia? Que es la que menciona nuestra hermana Daisy, cuando el Espíritu del Eterno, una buena autoexigencia, por medio de la Torah, nos motiva a hacer el bien. Entonces,
está la motivación, me autoexijo, tengo una acá, puedo dar 10 y voy a dar 20, qué sé yo. Voy a ayudar a un pobre, ayudo a dos. Voy a hacer mitzvot, ¿no es cierto? Voy a cumplir con tal o cual cosa que está en la Torá y lo voy a hacer de manera mucho mejor. Eso es autoexigencia y eso es rigor. Y eso está bien. El punto es que aquello yo no se lo puedo imponer a mi hermano que está en otro nivel. Ahora, la Torá en sí misma es rigurosa y es un nivel al cual nosotros debiésemos apuntar, porque tampoco podemos decir que no tenemos a dónde llegar. La Torá sí es un nivel alto al cual nosotros debiésemos, es la referencia y el punto de, digamos, de destino. Viajamos al nivel de la Torá, hacia allá vamos. Quiere decir que hay áreas en mi vida donde yo estoy en un nivel muy, muy bajo y ahí requiero compasión, ¿no es cierto? Requiero una cuota de compasión, pero no una compasión para autocomplacerme, sino para entender que estoy bajo, que tengo que prepararme, que estoy estudiando para mejorar. Entonces combino ahí rigor y combino compasión para seguir dando ánimo a ese nivel donde yo estoy bajo. Hay áreas en la vida donde uno está mejor que otras. Y las áreas que están mal, ¿qué es lo que necesitan? Rigor y compasión. Compasión para entender que tengo que mejorar y rigor para mejorar, si no, no mejoraría. ¿Me entienden, no? Entonces, esto se tiene que equilibrar, el rigor y la misericordia se tienen que equilibrar. Espero haya podido responder bien lo que nuestra hermana consultó, pero todo lo que dijo ella estoy de acuerdo y creo que la precisión debiese ser esa. Diga nomás. Es que se me viene una idea que escuché de un rabino ayer y tiene que ver con la tefilá. Y él decía que nosotros tenemos que pedirle todo al Eterno. Todo. Señor, dame salud para poder servirte, dame fuerza, que mi cuerpo pueda estar bien para tu servicio. O sea, que tengamos que ser incluso detallistas cuando le pedimos a Él. Entonces, no sé si entiendo un poco y conecto con la idea de la hermana que tiene que ver con eso. O sea, pedirle al Eterno también que me dé el nivel suficiente o la rigurosidad justa para mí mismo en realidad, y que no sobrepase esos límites y que eso me significa a mí un daño. Claro, Eso. sí, claro. La rigurosidad Pedirle puede tefilá al causar Eterno. daño, por eso Dios dijo, no voy a gobernar el mundo solamente con este atributo, sino nadie viviría. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Antepuso a la rigurosidad la compasión. Entonces, son un equilibrio, obviamente, y estas cosas son siempre necesarias. Dios no nos puede dejar a merced de la compasión. Ojo con eso. Por si fuera todo compasión, entonces Dios no enviaría al pueblo de Israel al descenso en Egipto y no los haría esclavizar, ¿no es cierto? Y no pasaríamos por un montón de sufrimientos que son necesarios pasar para que podamos entender muchas cosas. Entonces, no es todo compasión, también hay rigor. Pero lo importante es que tenemos que entender que el rigor es una vestimenta solamente. Es una vestimenta. Dentro de la vestimenta está el amor de Dios. Eso es lo que hay que ver. Con micrófono. Ok. No era una acotación, de hecho el rigor del Eterno siempre es poco, o si uno lo pone en una balanza, Siempre es poco. siempre es poco. Siempre es poco. Muy bien. Ok. Nuestros hermanos ahí en el sur también querían preguntar o opinar. También. Sí. Shalom. No, sí, es que es una pregunta bien, bien simple. Lo que pasa es que antes quedé con una duda solamente, por eso quería, ahora que estaba hablando, ¿cierto?, del rigor, que habló sobre el mandamiento este de hacer un- una especie de cerca arriba, ¿cierto?, para que una persona no muera, digamos, en nuestra casa y nuestra casa queda, digamos, con sangre, algo así, ¿cierto? Si no me Correcto. equivoco. Sí. Y quería, pensando, yo sé que es un poco la pregunta, un poco, pero
llevando ese mandamiento hoy en día a nuestro hogar, por ejemplo, que a veces, muchas veces nosotros podemos ser un poquito a lo mejor desordenados en nuestra casa y pueden llegar, porque pueden llegar siempre invitados y puede pasar un accidente que eso provoque la muerte a otra persona. Eso también se podría aplicar con lo que aplica, digamos, la Torá. Esa es mi pregunta, no sé si Sí, correcto. está bien hecho. Bueno, la Torá es preventiva, entonces lo que Hashem quiere es que nos manejemos de esa manera siempre en todo, en la práctica, a tal punto que si tenemos una casa en altura, le hagamos un barandal. Si no, seremos responsables de la sangre del que cae. Tenía que caer de nuevo, pero tú eres responsable por no haber hecho el barandal. Entonces, de esto aprendemos que el rigor es preventivo. ¿Me entienden, no? Crear la baranda es riguroso, eso es ser riguroso. Y es preventivo, y Dios quiere que sea así. Y de esa manera nos libramos de tener en nuestras manos una responsabilidad que no era nuestra. Quiere decir que ser tan flexibles muchas veces en la vida con distintos casos y asuntos pudiese a nosotros afectarnos por ser tan laxos, ¿no es cierto? Y no tomar las medidas suficientes. Entonces tenemos que tener ojo con eso, que a veces uno con el Eterno es muy flexible en su manera de ser con Él, y eso puede traernos problemas por no autoexigirnos. Hay que tener ojo con eso. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Nuestros hermanos en Zoom. Me parece que no. Ok. Claro, es una protección civil. Correcto, la Torá está vista desde el punto de vista civil primero, porque es una institución que norma conductas sociales. La Torá primero es eso, controla la vida de una nación, pero también tiene un montón de sabiduría y profundidad. Bueno, damos gracias a Hashem por esta oportunidad que nos ha dado de estudiar, gracias a nuestros hermanos que estuvieron presentes.